Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado Unkai. Yo sé que hace una semana, el miércoles pasado, cuando tuvimos la charla sobre alimentación consciente, yo les anuncié que la charla del día de hoy iba a ser sobre el tarot y iba a ser también pues sobre todo lo que es la herramienta del tarot a nivel terapéutico, si se podía o no podía adivinar el futuro a través del tarot. Pero dado a que en el grupo que nosotros tenemos de Unkai en WhatsApp, y a quienes todavía no se encuentran en ese grupo, los invito a unirse a través del link que tenemos acá en la página de Instagram de Unkai. En ese grupo estuvimos preguntando y estuvimos charlando con nuestros seguidores en el grupo frente a cuál era el tema que más les interesaba que tratáramos el día de hoy, y coincidió en que pese a que habían como 3 temas diferentes, como era que cómo mantener nuestra energía vibratoria alta, o cómo evitar que la ira se apodere de nosotros, cómo cuidar nuestra energía, cómo mantener nuestra energía limpia, y tips de meditación para mantenernos en equilibrio, pues vimos que finalmente esos 3 temas todos coincidían en uno solo, coinciden siendo el mismo tema y que realmente es muy importante. Y es muy importante porque pese a que nosotros podemos haber hablado antes de esto, podemos haberlo escuchado o incluso seguir muchas personas que hablan o que regalan información de contenido frente a este tema, es un tema que necesitamos como estar recordando siempre y estar muy presentes con los ejercicios todo el tiempo, porque pues a todos nos toca la vida, como siempre digo, y es muy fácil que nosotros perdamos el equilibrio y que perdamos como la visión de lo que nos pasa, y eso hace que nuestra energía vibratoria baje. Bueno, entonces, continuando con este tema, empecemos como por partes. Vamos a empezar por qué es eso de la energía vibratoria, cómo se baja la energía vibratoria y cómo afectan de pronto nuestras emociones esa energía. En algún momento, hace muchos, más o menos que un año, en un taller que nosotros estuvimos dando acá en Unkai sobre manifestación y sobre pues, los tips o las maneras, digamos, que nosotros hemos encontrado que es la manera más fácil de manifestar, hablábamos precisamente de lo que es la energía de todos los seres humanos, cómo esa vibración energética que nosotros tenemos se afecta de acuerdo a las emociones y cómo es posible medir esa vibración energética. Hoy en día ya sabemos que todo lo que nosotros estamos viendo en el universo, en el planeta y nosotros mismos somos energía en vibración, que al ser esa vibración, de cierta manera, hacer esa vibración tan alta, pues se convierte o se condensa en materia y nos permite ver lo que vemos, los árboles, las plantas, las personas, los animales, etc. Resulta que nosotros en esta dinámica de ser energía también hemos empezado apenas como a entender unos conceptos que son muy antiguos y que la humanidad ha tenido dentro de su conocimiento desde hace mucho tiempo, pero solo ahora a través de la ciencia se ha venido como a, ¿cómo lo diría yo?, como a reafirmar precisamente eso que ha venido diciendo el budismo, que ha venido diciendo el sintoísmo, el taoísmo y por qué no también el cristianismo, dependiendo obviamente de la óptica que nosotros querramos ver las enseñanzas de Jesús. Pero finalmente, condensando todo esto, lo que quiere decir es que nosotros somos creadores. ¿Y creadores cómo? A través precisamente de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son los que determinan finalmente cómo y quiénes somos. Pero resulta que esos pensamientos, esas frecuencias que tienen esos pensamientos, que también son energía, también son vibración, permiten que mi energía o esté elevada o baje dependiendo de la emoción. Y también se ven afectados con la energía vibratoria del medio ambiente, de otras personas, de las situaciones que nos ocurren día a día. Entonces, pongamos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo así rapidito de cómo nosotros podemos estar como con una energía vibratoria muy alta y por alguna razón que esa energía vibratoria se baje. Digamos que en este momento ustedes salen de casa y salen animados, contentos, sintiéndose seres de luz, sintiéndose en paz y van para el trabajo. Llegan al trabajo
y en el trabajo hay alguna situación que se les sale de control, que no está mejor en su control y que por alguna situación ocasiona que nos sintamos de mal genio o que nos dé tristeza o que nos dé angustia. Esas emociones, tanto la angustia, la tristeza, la ira, tiende a bajar nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, cuando nuestra energía, cuando nuestra frecuencia vibratoria se baja, obviamente somos blanco mucho más fácil de que la energía vibratoria de otras personas que están a nuestro alrededor afecten nuestra energía propia. Entonces, para nosotros poder, diríamos acá, para poder mantener una energía alta, entonces todo el tiempo hay que estar con la mente en positivo y estar pensando en que todo es bonito. Pues lo ideal sería decir, sí, eso es como lo que nosotros apuntamos en un ideal de sí, mantener toda la mente en positivo, mantener la energía alta. Pero es muy real pensarlo. Si bien eso es el ideal hay que apuntarle, es muy real pensar que los seres humanos, por mucho que pensemos o que intentemos en este mundo en el que estamos, vamos a estar siempre con la mente positiva, como si nada de las cosas que pasan en el mundo nos tocara. Incluso aquellas personas que tienen dentro de su cotidianidad y dentro de su vida diaria el hábito de la meditación, que como ustedes saben, yo siempre insisto mucho que meditar es una de las herramientas que más nos ayudan para mantener nuestro equilibrio y nuestro pensamiento en control. Incluso las personas que tienen ese hábito constante también obviamente son presas de lo que nos puede o de lo que les puede pasar por alguna situación que no se esperaban o por alguna situación que el mundo les traiga o incluso por alguna respuesta frente a de otra persona frente a alguna acción de nosotros. Y eso, pensar cómo hago yo, más bien no para evitar sentir mal genio, no para evitar sentir frustración ni para sentir angustia, no, porque igual esas emociones vienen, hay que sentirlas, hay que procesarlas y hay que ver para qué están ahí. Más allá de pensar qué hago para no sentirlo, es cómo voy a hacer para que esto sea cada vez menos frecuente, porque ojo, tener que nos dé ira no es algo antinatural en el ser humano. La ira es propia de sentimientos del ser humano que son, y está ahí, perdón, para decirnos algo, para poner un alto. La ira es esa emoción que nos permite decir estoy cansado, no quiero más esto, no voy a continuar con esto. Esa es la ira. La ira es una emoción que moviliza a decir no más. Pero cuando ya todo lo que pasa a mi alrededor en mi vida, o no todo, pero sí la gran mayoría de las cosas que pasan en mi vida, me tocan tanto que hacen que mi temperamento se salga de control, por ende pasan dos cosas. Uno, mi carácter está siendo débil, estoy debilitado en mi carácter porque a diferencia de lo que de pronto popularmente se ha creído, que es que cuando una persona está todo el tiempo de mal genio, es un ser humano de carácter fuerte, no. Un carácter fuerte controla el temperamento. Un carácter fuerte sabe gestionar sus emociones. No solamente la ira, sabe gestionar todas las emociones. Eso es lo que significa ser fuerte de carácter. La persona de carácter fuerte no es aquella que está tratando mal a todo el mundo y gritándole a todo el mundo todo el tiempo, o frunciendo el ceño, o siendo amargo. No, la persona de carácter fuerte es aquella que pese a lo que pasa en su vida, mantiene sus emociones controladas y sabe perfectamente a qué vienen esas emociones. Sabe disfrutar la felicidad, sabe disfrutar la alegría, también sabe procesar la tristeza, sabe entender para qué está ahí la ira. Entonces, cuando nosotros tenemos el carácter debilitado y permitimos que el temperamento todo el tiempo esté arriba, 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 esa ira ya dejó de ser una ira sana que vino a decirme algo, que vino a decirme que tengo que ponerle un pare a algo, y se convierte en algo que me hace daño, y en un temperamento, en una ira no escuchada, se convierte en algo que en vez de ayudarme a movilizarme en la vida, lo que hace es precisamente como atajarme. ¿Por qué atajarme? Piensen ustedes, cada uno y cada una allí en su casa, en alguna situación que les haya producido mal genio recientemente. Piensen cómo se sintieron, piensen en cómo se sintió su cuerpo. Muy probablemente ustedes se van a dar cuenta en este instante que la situación de mal genio ya se pudo haber superado o ya se superó,
se van a dar cuenta que esa situación que generó la ira o que generó el mal genio en ese momento y ya ahora que la pueden estar viendo desde la barrera, ustedes podrán decir, yo me sentía mal físicamente, me sentía, además de obviamente de sentirme mal emocionalmente, quedé cansada después de ese ataque de mal genio que me dio, no supe por qué al final resulté de mal genio, no supe, o mejor aún, el mal genio me nubló tanto la mente que no pude ver la solución, o no supe cómo hacerme sentir o cómo hacer escuchar mi voz frente a alguna situación. Entonces, por eso quiero que hagan este ejercicio en ese momento, en este instante, de pensar en lo que va corrido de la semana o anterior a la semana, en alguna situación que les haya producido mal genio, que les haya producido ira. La ira es una emoción que baja mucho la frecuencia vibratoria. Por eso, cuando logramos superar la ira, muchas veces, trascendiendo ese estado de ánimo, nos sentimos cansados. Sentimos como que la energía, mejor dicho, nos quedó en el suelo, nos sentimos supremamente agotados y agotadas, no sabemos qué fue lo que pasó y tampoco sabemos, incluso a veces nos ponemos a pensar, yo hasta pendeja que fui por dejarme sacar la piedra por eso. Entonces, ahí es cuando tenemos esos estados constantes de ira, ahí es justamente cuando nosotros tenemos que detenernos a pensar si esta ira que estoy sintiendo constantemente me viene a hablar de algo o es simplemente una situación que me produce mi ego porque me quiere decir que yo no todo lo puedo controlar. Y permito que esa emoción baje mi frecuencia vibratoria. Entonces, para poder nosotros empezar a tener herramientas para evitar que eso pase, lo primero que tenemos que hacer es hacernos observadores de nuestros propios estados de ánimo. Y cuando hablo de nuestros propios estados de ánimo, hablo de todos, tanto de los que nos gustan mucho como de los que no nos gustan nada. Para eso significa hacernos conscientes. ¿Hacernos conscientes de qué? Pues de nosotros mismos. Ser conscientes de nosotros mismos nos permite conocernos de tal forma que nos hace llevar o nos hace llegar mejor a ese equilibrio que tanto esperamos y que tanto deseamos. Aquí alguien nos comenta, un sentimiento mal gestionado se convierte en lo que llamamos un vampiro energético. Sí, claro. Ya voy entonces a explicar un poquito de lo de los vampiros energéticos porque eso hace parte de lo que es cuidar nuestra propia energía. Entonces, cuando nosotros estamos con alguna emoción que no sabemos cómo observar, que no sabemos cómo mirar, la recomendación aquí que yo les doy, y porque como siempre se los digo, pues obviamente parte de lo que nosotros enseñamos acá ya lo hemos probado en nosotros mismos, y la recomendación que yo les doy es paren un segundo frente a la situación que ustedes están sintiendo que los está sacando de control, bien sea o porque estamos teniendo un mal genio de aquellos que queremos como acabar con medio planeta, o bien sea porque nos estamos sintiendo demasiado felices al punto de la euforia. Sea cual sea la emoción que yo sienta que me está desbordando, casi siempre de manera muy lamentable tengo que decirlo, las emociones que nos desbordan son justamente esas emociones que tenemos que tratar de gestionar de mejor manera. Pero cuando yo siento que una emoción me está desbordando, ¿qué tengo que hacer? Paro, respiro y asumo una posición de observador. Y la posición de observador es empezar a hacernos las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? Esta situación por la que yo estoy atravesando en este momento, que está produciendo en mí esta emoción, ¿vale la pena? ¿Lo merece? ¿Es tan importante? Y estas preguntas y parar a observar eso nos sirven no solamente para gestionar las emociones y para tratar de mantener nuestra energía en un alto nivel, sino también incluso para aprender a gestionar los problemas de la vida. Cuando nosotros tenemos alguna situación o algún problema por el que nos estamos sintiendo también sobrepasados, que estamos sintiendo que no vamos a ser capaces, en vez de hacer lo que usualmente hacemos, y es coger el problema, y voy a coger este lápiz, coger el problema y enfocarnos en el problema y empezar a darle vueltas a ese problema. En vez de hacer eso, si cojo el lápiz, lo alejo de mí y lo observo, puedo mirar en conjunto absolutamente toda esa situación que se me está presentando. Y si me calmo, si evito que mi emoción se vincule con esa situación,
pues mi cerebro va a estar mucho más claro para darme las respuestas que yo necesito en ese momento, para darme precisamente la salida que yo necesito en ese instante. Entonces, de esa misma manera lo vamos a hacer con nuestra energía y con las situaciones que se nos presenten, que nosotros sintamos que nos bajan nuestra frecuencia vibratoria.